¿Alguna vez has sentido que el mundo es un lugar cruel e injusto? ¿Has orado por una señal, por una intervención divina y solo has recibido silencio? Sé que sí. Sé que en tus noches más oscuras le has preguntado a Dios por qué permite la traición, por qué los que amas te hieren y por qué la maldad parece ganar. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es la respuesta a esa pregunta. Vas a presenciar cómo una hija, cegada por la codicia, golpeó a su propia madre frente a todos por dinero. Un acto de crueldad que clamaba al cielo, y el cielo respondió de la forma más inesperada. Esta es una de esas revelaciones que Dios pone en tu camino en el momento exacto en que la necesitas. Y sé, porque las estadísticas no mienten, que un gran porcentaje de las almas que sienten esta conexión, que ven nuestros videos y reciben estas bendiciones, todavía no están suscritas. Si este mensaje ya está haciendo eco en tu corazón, te pido con toda humildad que hagas clic en el botón de suscribir ahora mismo y actives esa campanita. No es solo para apoyar nuestro ministerio, es para asegurar que no te pierdas la próxima palabra que Dios tiene destinada específicamente para ti. Te lo advierto. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos tiene el poder de cambiar tu vida espiritual para siempre. No es una exageración. Vas a entender por qué a veces la respuesta a tus oraciones no llega como esperas y cómo un simple acto de amor hacia el ser más insignificante puede desatar una cadena de milagros imparable. Lo que hizo este caballo dejó al pueblo sin palabras. Pero lo que esta historia te revelará sobre el poder de Dios te dejará sin aliento. No te atrevas a cerrar este video. Si lo haces, podrías estar dándole la espalda a la lección que tu alma ha estado pidiendo a gritos. Prepárate. La justicia divina está a punto de manifestarse. Mi querido amigo, mi apreciado discípulo, acércate y escucha con el corazón abierto, pues la historia que te voy a desvelar no es un simple cuento de un pueblo lejano, sino un espejo en el que se reflejan las batallas más oscuras del alma humana. Hablaremos de San Rocío, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado, acunado entre cerros áridos que arañaban un cielo casi siempre azul y un sol que caía a plomo, como si el mismo Dios quisiera quemar las impurezas de la tierra. En este pueblo de calles empedradas y casas de adobe, la vida transcurría con la lentitud de un río en sequía. Pero no te engañes, pues hasta en el rincón más apacible, la semilla de la crueldad puede germinar, alimentada por el silencio y el orgullo. Fue en una tarde de calor asfixiante, de esas que invitan al diablo a buscar sombra en los corazones fríos, cuando una hija, de nombre Lorena, llegó desde la gran ciudad. No la trajo el anhelo de ver a su madre, la anciana Matilde, sino una codicia afilada y fría como un cuchillo. La escena que se desencadenó frente a la cafetería del pueblo no fue un mero arrebato, fue la cosecha amarga de años de abandono, de un intento desesperado por enterrar un pasado pobre que la avergonzaba, y para ello estaba dispuesta a maltratar y humillar a la mujer que le dio la vida. Quería expulsar de su memoria cualquier vestigio de sus orígenes y creyó, en su ceguera espiritual, que el dinero y las posesiones podrían ser el fuego que purificara su vergüenza. ¡Qué terrible engaño, amigo mío! La violencia que estaba a punto de desatarse no nacería de un momento de ira, sino de un plan fríamente calculado en el desierto de un alma sin Dios. Observa bien, discípulo mío, cómo el mal se disfraza de lógica y necesidad. Lorena, esa hija de corazón endurecido, no se veía a sí misma como un monstruo. En su mente, ella era una víctima de las circunstancias, una luchadora que merecía una recompensa por haber escapado del destino de ser una simple campesina. Se sentía con el derecho de arrostrar a su madre, de exigirle lo que consideraba suyo. Su visión del mundo se había torcido.
Para ella ser rico, ser un millonario, era la única medida del éxito, la única forma de no ser un rechazado por la sociedad que tanto anhelaba conquistar. Veía a su madre, a la dulce Matilde, no como el sagrado vientre que la gestó, sino como una anciana testaruda, un obstáculo para su brillante futuro. Este es el veneno del materialismo, amigo mío. Cuando un hijo o una hija valora más el oro que la sangre, es porque su alma ha sido encadenada. El quinto mandamiento nos lo ordena claramente en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lorena no solo buscaba deshonrar a su madre, buscaba borrarla, enterrar simbólicamente todo lo que ella representaba: la humildad, la vida sencilla, el amor sin condiciones. Quería golpear no solo su rostro, sino su legado, su memoria, y así, con papeles en mano como si fueran armas, se sentó frente a ella, lista para desatar una violencia que marcaría su propio destino. La conversación comenzó con la falsedad de un abrazo vacío, con palabras que pretendían ser miel, pero escondían el veneno de la serpiente. Lorena habló de proteger a su madre, de facilitarle la vida, pero cada sílaba era una estocada para humillar su dignidad. Le presentó los documentos para tomar posesión de la casa, del terreno donde pastaba un viejo caballo y del poco dinero que su padre había dejado. No era una petición, era una demanda. Matilde, con la sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento, vio a través del engaño. Su negativa no fue un acto de terquedad, sino de amor propio y de dolor profundo. «Ni siquiera me has preguntado cómo estoy, hija», susurró, y esa pregunta, tan simple y tan cargada de verdad, fue la chispa que encendió el odio de Lorena. Porque la verdad, amigo mío, es insoportable para quien vive en la mentira. Como nos advierte 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lorena estaba siendo traspasada por el dolor de su propia codicia. Se sintió expuesta, juzgada por la mirada serena de su madre, y su orgullo herido no pudo soportarlo. Se levantó, arrogante, dispuesta a silenciar esa voz que la acusaba desde el fondo de su propia conciencia. Estaba a punto de cometer un acto de crueldad inimaginable, un pecado que clama al cielo. Entonces, la violencia explotó, frente a todos, bajo el sol implacable de San Rocío. Lorena levantó la mano. No fue un empujón, no fue una bofetada accidental, fue un puñetazo, un golpe brutal y calculado, asestado con la intención de quebrar, de someter, de maltratar el espíritu de la anciana. El sonido seco del impacto resonó en la plaza, silenciando el murmullo de la vida cotidiana. Fue como si el pueblo entero contuviera la respiración. Matilde cayó al suelo, no tanto por la fuerza del golpe, sino por el peso de la traición. La sangre brotó de su labio, una mancha roja sobre la pureza de su amor de madre. ¡Qué imagen tan desoladora, amigo mío! Una abuela, una madre, humillada en el polvo por su propia hija. En ese instante se rompió un pacto sagrado, uno que ni las leyes de los hombres pueden reparar. Lorena no solo había golpeado a una mujer, había golpeado la maternidad, había profanado el altar del hogar. Y en su ceguera, mientras su madre yacía en el suelo, ella solo atinó a recoger los papeles, su verdadero tesoro, su Dios de papel y tinta. El odio la había consumido, la había vuelto un ser salvaje, indomable en su ambición. Creía haber ganado, haber demostrado su poder, pero en realidad acababa de encadenar su alma a un destino de miseria espiritual. El eco de ese golpe no se desvaneció en el aire caliente, se clavó en la memoria colectiva del pueblo. Los vecinos, que hasta ese momento eran meros espectadores, se convirtieron en jueces silenciosos.
Sus miradas, antes curiosas, ahora eran lanzas de repudio. Vieron la crueldad en su forma más pura y la condenaron sin necesidad de palabras. Lorena, envuelta en su orgullo, intentó arrostrar esas miradas, murmurando que su madre lo había provocado. Pero nadie la creyó. Y fue entonces, en medio de esa tensión palpable, cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Al otro lado de la calle, atado a un poste, un caballo comenzó a agitarse. No era un animal cualquiera, era Tizoc, el viejo compañero del difunto esposo de Matilde. Un animal que había presenciado la vida de esa familia desde su corral. El animal que parecía dormitar bajo el sol, de repente se alzó, relinchando con una fuerza que no parecía de este mundo. Era como si el dolor de la anciana hubiera viajado por el aire y se hubiera alojado en el corazón del noble bruto. Nadie lo sabía aún, pero Dios estaba a punto de obrar un milagro utilizando al más humilde de sus siervos. La justicia divina no siempre llega en carros de fuego. A veces, amigo mío, trota sobre 4 patas y tiene la mirada más limpia que la de muchos hombres. La violencia había abierto una herida en el corazón del pueblo, pero la intervención que se avecinaba comenzaría a sanarla de la forma más inesperada. Ahora, presta suma atención, discípulo amado, porque lo que sucedió a continuación no fue una simple coincidencia ni la reacción instintiva de un animal. Fue la mano de Dios moviéndose sobre el tablero de la vida, un milagro tejido con los hilos de la lealtad y la justicia divina. El caballo Tizoc, aquel ser que para Lorena no era más que parte de un inventario, un bien a reclamar, se irguió con una majestuosidad que silenció al pueblo. La cuerda que lo ataba al poste, que representaba las ataduras de este mundo, se rompió como si fuera una telaraña. No fue la fuerza bruta del animal, no. Fue una liberación orquestada desde lo alto. El caballo cruzó la calle empedrada, y sus cascos no sonaban como los de una bestia asustada, sino que marcaban un ritmo solemne, el avance de un heraldo celestial. Sus ojos, que momentos antes reflejaban la calma del campo, ahora ardían con un fuego sagrado, una luz que parecía leer las almas y juzgar las intenciones. La gente del pueblo retrocedió, no por miedo a ser arrollada, sino por una reverencia instintiva. Hasta el niño más pequeño, que jugaba con una pelota, se detuvo y señaló con el dedo, sintiendo en su inocencia que estaba presenciando algo más grande que la vida misma. Era la justicia en movimiento, una justicia que no necesitaba de tribunales ni de abogados, porque su juez era Dios y su brazo ejecutor, un noble caballo. Aquel golpe que la hija le dio a su madre había sido un grito de crueldad que ascendió a los cielos, y la respuesta divina no se hizo esperar, descendiendo en la forma de este ser que parecía salvaje e indomable. Lorena, petrificada, vio cómo se le acercaba la imponente figura. Para ella, que había aprendido a despreciar todo lo que oliera a campo y a pobreza, un caballo no era más que un animal tonto, una herramienta de trabajo para un granjero o un campesino. En su arrogancia, sintió una oleada de pánico y desprecio. ¿Cómo osaba esa bestia, ese ser inferior, interponerse en su camino? Ella era Lorena Cárdenas, la mujer de la ciudad, la que estaba destinada a ser rica. Estaba espiritualmente ciega, incapaz de ver el milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Y es que así obra Dios, amigo mío, para confundir a los soberbios, como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y qué hay más necio y débil a los ojos de un materialista que un viejo caballo de rancho? Dios usó la lealtad pura de un animal para arrostrar la compleja malicia de una hija educada.
Lorena quiso expulsar a su madre de su propia casa y ahora el cielo enviaba a un guardián inesperado para proteger a la anciana, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en la astucia, sino en la pureza de corazón. El caballo se acercaba y con cada paso el castillo de orgullo de Lorena comenzaba a temblar. El milagro se manifestó en su plenitud cuando Tizoc se plantó frente a Lorena. No la embistió, no la pateó, no la fue a golpear. Simplemente se detuvo, firme como una montaña, y la miró. ¡Ah! Esa mirada era un sermón sin palabras, un juicio sin tribunal. En sus ojos profundos, Lorena no vio la furia de un animal salvaje, sino la autoridad de un rey. Fue en ese silencio atronador cuando las imputaciones, voces del pueblo comenzaron a tejer la historia detrás del prodigio. Ese caballo, susurró una abuela a su nieto, es el mismo que doña Matilde salvó cuando era un potrillo rechazado. Otro vecino añadió el resto del relato. Lo encontró en el barranco después de una crecida del río. Estaba casi muerto, cojo y con una herida que no sanaba. Lo habían dado por perdido, un animal inválido, una carga inútil. Pero Matilde, en su infinita compasión de madre, no vio una bestia inútil. Vio una vida sufriendo, una creación de Dios que merecía una oportunidad. Lo llevó a su humilde rancho y lo cuidó con el mismo esmero con que hubiera cuidado a un bebé enfermo, a un hijo desvalido. Lo limpió, lo alimentó y le habló, sanando no solo su cuerpo, sino también su espíritu asustado. Ese acto de amor puro, realizado años atrás sin esperar nada a cambio, era la semilla del milagro que ahora todos contemplaban. Reflexiona sobre esto, discípulo. Aquel acto de misericordia de Matilde fue una oración, una ofrenda silenciosa depositada en el altar de la vida. Ella no le pidió a Dios que la recompensara, simplemente actuó como Él nos enseña, mostrando piedad por el más débil. Y Dios, que no olvida ninguna buena acción, guardó esa ofrenda en su memoria. Ahora, en el momento de la más profunda humillación de Matilde, en el instante en que la crueldad de su hija parecía triunfar, Dios devolvía el favor. La justicia divina, a menudo, sigue la ley de la siembra y la cosecha que se menciona en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Matilde sembró compasión en un barranco solitario y ahora cosechaba protección divina en la plaza pública. Tizoc no era solo un caballo agradecido, era la materialización de la gracia de Dios, un ángel guardián con crin y 4 patas. El milagro no era que un animal defendiera a un humano. El milagro era la demostración palpable de que el amor desinteresado activa una protección celestial que ninguna maldad puede traspasar. Lorena había intentado maltratar a su madre, pero se encontró con un muro de lealtad forjado en el cielo. Don Erasmo, el dueño nominal del caballo, llegó corriendo, gritando el nombre de Tizoc, intentando imponer su autoridad de hombre, pero pronto comprendió, como todos en el pueblo, que no estaba presenciando un acto de desobediencia animal. Estaba ante una teofanía, una manifestación sagrada. El caballo no era indomable por rebeldía, sino que era firme en su propósito divino. Cuando don Erasmo finalmente lo alcanzó y le puso una mano en el cuello, hablándole con suavidad, Tizoc bajó la cabeza, como si entendiera que su misión, por ahora, estaba cumplida. Había detenido la violencia, había protegido a la inocente, había revelado la verdad del corazón de cada una. El primer acto del milagro estaba completo. La intervención divina había sido clara, innegable, pero la obra de Dios rara vez se detiene en lo externo. Este milagro no solo buscaba detener un golpe, sino que aspiraba a algo mucho más profundo, cambiar el destino de un alma perdida, iniciar el doloroso pero necesario camino de la transformación en el corazón de Lorena.
El pueblo había sido testigo y ahora la semilla de la fe y la oración comenzaría a brotar en la tierra agrietada de sus corazones, preparándolos para lo que vendría después. Has sido testigo del milagro, discípulo. Has visto al caballo actuar con una justicia que no es de este mundo. Pero, ¿te has preguntado de dónde emana tal poder? No brota de la nada. Un milagro como el que presenció el pueblo de San Rocío es siempre la respuesta a una comunicación persistente con lo divino. Es el fruto maduro de la fe y la oración. Y la fuente de esa comunicación era el corazón de la anciana Matilde. Su fe no era un espectáculo para los demás. No la pregonaba en las esquinas ni la usaba para humillar a otros. No, su fe era como un río subterráneo, silencioso pero constante, que nutría las raíces de su existencia. Si entraras en su humilde casa de adobe, no encontrarías lujos, pero sí verías una pequeña cruz de madera sobre su cama, un retrato de su difunto esposo junto a una veladora siempre encendida, y sentirías una paz que el dinero no puede comprar. La oración de Matilde no se limitaba a las palabras que rezaba en la vieja iglesia del pueblo cada domingo. Su vida entera era una oración. Orad sin cesar, nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, y Matilde encarnaba ese mandato. Su oración era el aroma del café que preparaba al alba, el esmero con que cuidaba sus plantas, la paciencia con la que esperaba noticias de esa hija que se había llevado un trozo de su alma. Confiaba en Dios no porque esperara una vida sin dolor, sino porque sabía que Él estaría con ella en medio del dolor. Ahora entiende esto, que es una de las verdades más profundas de la vida espiritual. La oración más poderosa es la que se hace con las manos. En la epístola de Santiago 2:17 se nos advierte que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de Matilde estaba más viva que nunca. Cuando encontró a aquel potrillo cojo, rechazado y moribundo en el barranco, no se limitó a juntar sus manos y pedirle a Dios un milagro. No, ella se convirtió en el milagro. Se arremangó, se ensució de lodo y se cargó al animal sobre los hombros. Cada gota de agua que le dio, cada hierba medicinal que le aplicó a sus heridas, cada palabra de aliento que le susurró en las noches frías mientras el animal temblaba, todo eso fue una oración. Fue un acto de fe pura, la fe de la que habla Jesús en Mateo 17:20. Esa fe como un grano de mostaza que, aunque pequeña, puede mover montañas. El acto de amor de Matilde hacia esa criatura de Dios, un ser que otros habrían dejado enterrar o quemar, fue la semilla de mostaza. Y años después, esa semilla creció hasta convertirse en el árbol frondoso de la protección divina que la cobijó del golpe de la crueldad de su propia hija. Dios escucha las oraciones que se susurran con el alma, pero responde con estruendo a las que se gritan con acciones. En marcado contraste, observa la aridez espiritual de Lorena. Su vida era una transacción, un cálculo de pérdidas y ganancias. No había espacio en su corazón para la fe, porque la fe exige confianza, y ella solo confiaba en el poder del dinero. No entendía la fuerza que movía a su madre, ni la lealtad del caballo. Para ella, eran dos seres anclados en un pasado pobre y sentimental. Sin embargo, el pueblo, en su sabiduría colectiva, sí entendió. La fe de San Rocío era sencilla, casi primitiva, pero genuina. Cuando el milagro ocurrió, ellos lo reconocieron. La abuela que apretaba su rosario no estaba simplemente asustada, estaba rezando, uniéndose al acto divino. El granjero que se quitó el sombrero no lo hizo por costumbre, sino por reverencia. La madre que le explicó a su niña lo que pasaba no le contó un cuento de hadas. Le dio su primera lección de catecismo vivencial, enseñándole que Dios cuida de los justos y que hasta un caballo puede ser su
Mensajero. La fe colectiva del pueblo actuó como un amplificador del milagro, creando un espacio sagrado en medio de la plaza. Le dieron testimonio al acto de Dios y al hacerlo fortalecieron su propia fe. Porque la fe, amigo mío, aunque nace en lo íntimo del corazón, se fortalece y florece en la comunidad. Piensa también en la naturaleza de la oración de una madre por un hijo descarriado. Durante todos esos años de ausencia, Matilde nunca dejó de orar por Lorena. ¿Pero qué crees que pedía? No, pedía que su hija se hiciera millonaria, ni que la llenara de regalos. La oración de una madre como Matilde es mucho más profunda. Seguramente susurraba en la soledad de su cuarto: Padre, cuida de mi niña, no dejes que el mundo endurezca su corazón, protégela de sí misma. Aunque ella me haya olvidado, no la olvides tú. Muéstrale el camino de regreso, Señor, aunque ese camino deba pasar por el desierto. Y en cierto modo, de una manera terrible y dolorosa, el espantoso acto de violencia fue una respuesta a esa oración. Fue necesario que la oscuridad que Lorena llevaba dentro saliera a la luz de la forma más brutal, que su soberbia la llevara a golpear a su propia madre para que pudiera tocar fondo. A veces, Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras peores decisiones, no para castigarnos, sino para romper el caparazón de nuestro orgullo y darnos la oportunidad de cambiar. La oración de Matilde no fue respondida con un suave susurro, sino con un trueno que sacudió los cimientos de la vida de Lorena. Así, la fe y la oración, encarnadas en la vida de Matilde y magnificadas por la comunidad, prepararon el terreno para la siguiente etapa del plan divino. El milagro no fue el fin de la historia, sino el comienzo de la verdadera obra, la sanación de un alma. La intervención del caballo rompió el ciclo de abuso y expuso la verdad. Ahora, el corazón de Lorena, que había sido una fortaleza de orgullo y ambición, estaba en ruinas. Y es sobre esas ruinas, amigo mío, donde Dios puede comenzar a construir algo nuevo. El suelo de su alma ha sido arado por el sufrimiento y la humillación. Está listo para recibir la semilla de la transformación y el perdón, porque después de que la fe ha obrado su milagro y la oración ha sido respondida, inevitablemente sigue el llamado al arrepentimiento y a la redención. Y ahora te pregunto a ti, discípulo, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Es una lista de peticiones o un diálogo de amor? ¿Demuestras tu fe con obras, cuidando de los seres rechazados que Dios pone en tu camino? Medita en esto, porque tu respuesta determinará los milagros que verás en tu propia vida. Observa ahora, querido discípulo, el momento más crucial en el viaje de un alma: el quiebre. Después de que el caballo, ese instrumento de Dios, la enfrentara con su silenciosa majestad, Lorena se derrumbó. Las murallas de su orgullo, construidas con los ladrillos de la ambición y el cemento de la crueldad, cayeron hechas polvo. Y de entre las ruinas brotaron las lágrimas. Pero no eran las lágrimas de la frustración o del enojo, esas que ya conocía bien. Eran lágrimas de una naturaleza distinta, calientes y purificadoras, que brotaban de un manantial que ella creía seco: el arrepentimiento. Se vio a sí misma con una claridad aterradora. Vio a la niña herida que se convirtió en una mujer déspota. Vio el odio que sentía por su origen pobre y cómo ese odio la llevó a querer maltratar y humillar a la fuente misma de su vida. Se miró las manos, esas manos que habían firmado contratos y que ahora solo recordaba por el infame golpe que le dio a su madre. Ese es el primer paso de la verdadera transformación, el reconocimiento sin excusas de la propia oscuridad. Como dice el Salmo 51:17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Lorena, por primera vez en su vida, le ofreció a Dios el único sacrificio que Él verdaderamente desea:
un corazón roto, listo para ser sanado y para cambiar. El momento del perdón es tan sagrado como el de la creación, porque en él algo nuevo nace de la nada. Lorena, arrastrándose sobre sus rodillas, se acercó a su madre. Ya no era la ejecutiva arrogante, sino la hija pródiga que regresa a casa cubierta con el fango de sus propios errores, como se narra en la parábola de Lucas 15. Su susurro, «Perdóname, mamá», fue más que una disculpa, fue una rendición total, la entrega de su voluntad rota a la misericordia de su madre. Y Matilde, mi amigo, actuó como el padre de la parábola. No hubo un «te lo dije», no hubo reproches ni condiciones. Su corazón de madre, que nunca había dejado de amar, se conmovió con compasión. Se inclinó y la abrazó. Ese abrazo fue la absolución. En él le comunicó a su hija lo que el Padre Celestial nos comunica a nosotros. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa la profundidad de tu pecado, siempre serás mi hijo, mi hija, y mi hogar estará siempre abierto para ti. El perdón de Matilde no borró el pasado, pero le quitó el poder de definir el futuro. Fue un acto de gracia pura, un reflejo terrenal del perdón divino, ese que nos es ofrecido no porque lo merezcamos, sino porque es la naturaleza misma de Dios. Lorena, que había venido a expulsar a su madre, fue recibida de vuelta en el reino del amor incondicional. Pero el perdón, aunque se concede en un instante, debe ser internalizado a través de un largo proceso de transformación. El perdón de Dios y de su madre la liberó de la condena, pero ahora Lorena debía caminar su propio desierto para sanar, y su desierto fue el juicio silencioso del pueblo. Cada día, al salir a la calle, debía arrostrar las miradas frías, los saludos no correspondidos, las puertas que se cerraban a su paso. Este era su castigo, su penitencia. En el pasado, esto la habría llenado de rabia, la habría hecho quemar de furia. Pero la nueva Lorena, la que estaba en proceso de cambiar, lo aceptaba con una humildad que nunca antes había conocido. Comprendió que el respeto no se exige, se gana. Y comenzó a ganárselo con pequeñas obras. Barría el frente de la casa, le llevaba un pan a una vecina anciana, ayudaba a cargar las compras del granjero. Cada acto de servicio era una puntada que reparaba el tejido social que ella misma había rasgado. Ya no buscaba la riqueza material, buscaba la riqueza del alma. Estaba aprendiendo que la verdadera transformación no se demuestra con palabras, sino con un cambio constante y visible en el comportamiento. Su destino ya no estaba atado a la ambición, sino a la redención. En este arduo camino encontró un guía inesperado, el caballo Tizoc. El animal que había sido el catalizador de su caída fue también el pilar de su reconstrucción. Se convirtió en su confesor silencioso. Por las noches, cuando el pueblo dormía y el peso de su culpa era más grande, Lorena iba al corral y le hablaba al caballo. Le contaba de su soledad, de su vergüenza, de su crueldad. Y Tizoc, con su presencia calma y sus ojos sabios, simplemente la escuchaba. Nunca la juzgó. Al cuidar de él, al cepillar su crin, al darle agua fresca, Lorena aprendió el lenguaje del amor desinteresado. Era un acto de servicio a la criatura que Dios usó para salvarla, y al hacerlo, se salvaba a sí misma. Este caballo, que ella había considerado parte de un botín, se convirtió en su maestro espiritual, enseñándole lecciones de paciencia, lealtad y perdón que ninguna universidad podría ofrecer. La relación con este animal sanó las partes más salvajes de su alma, domando el orgullo que la había mantenido encadenada por tanto tiempo. Finalmente, el perdón más difícil de todos tuvo que ser otorgado. El perdón a sí misma. Durante meses, Lorena vivió bajo la sombra de la mujer que fue, la hija que se atrevió a golpear a su madre,
Pero el amor inquebrantable de Matilde fue su ancla. Su madre nunca le recordó su falta. Al contrario, celebraba cada pequeño progreso, cada gesto de bondad. Viendo el amor y la confianza en los ojos de su madre y sintiendo la aceptación silenciosa del caballo, Lorena comenzó a creer que la redención era posible. La transformación se completó el día en que pudo mirarse al espejo y no ver solo el monstruo de su pasado, sino a una mujer perdonada, a una hija amada, a un alma en reconstrucción. Había comprendido que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor, y que la transformación es el milagro continuo que Dios obra en aquellos que se atreven a volver a casa. Y yo te pregunto, mi buen amigo, ¿cuán dispuesto estás a ofrecer un perdón así de radical? ¿Y cuán dispuesto estás a emprender el doloroso camino de la transformación cuando eres tú quien ha fallado? Porque en ese doble movimiento de perdonar y ser transformado reside la esencia misma del Evangelio. En nuestra sociedad, amigo mío, a menudo se confunde el poder con la agresión. Se nos vende la idea de que para que una mujer sea fuerte, debe adoptar las peores características de un poder mundano y masculino. Ser implacable, calculadora, ambiciosa sin límites, dispuesta a golpear y humillar para ascender. Lorena, en su primera venida a San Rocío, era el retrato perfecto de esta falsa fortaleza. Su traje impecable, su postura rígida, su frialdad, todo era una armadura para ocultar su fragilidad. Creía que su poder residía en su capacidad para intimidar, para maltratar verbalmente, para arrostrar a una anciana indefensa. Pero eso no es poder, es miedo disfrazado de arrogancia. El verdadero empoderamiento, la fuerza que emana de Dios, es de una naturaleza completamente distinta, y su más claro ejemplo era la mujer a la que Lorena despreciaba, su madre, Matilde. La fuerza de Matilde no gritaba, susurraba, no se imponía, resistía. Era el poder del junco que se dobla en la tormenta, pero no se quiebra. La fortaleza de la tierra que, aunque arada y herida, sigue dando fruto. Su poder no estaba en una cuenta bancaria, sino en la dignidad con la que enfrentaba su pobreza. No estaba en un título universitario, sino en la sabiduría de su corazón. No estaba en la capacidad de golpear, sino en la infinita capacidad de perdonar. Observemos a Matilde, esta anciana de pueblo, y aprendamos lo que significa ser una mujer de valor. Ella encarna a la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31. Se ciñe de fuerza y esfuerza sus brazos. Proverbios 31:17. ¿Acaso no lo hizo al rescatar a un caballo moribundo del barranco? ¿No demostró su fuerza al criar a una hija sola después de la muerte de su esposo? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. ¿No fue su respuesta sabia y clemente lo que desarmó el odio de Lorena? Matilde es una matriarca, una abuela espiritual para el pueblo. Su autoridad no viene de un decreto, sino de una vida de integridad. Este es el modelo divino de poder femenino. No es la capacidad de dominar, sino la habilidad de nutrir. No es la fuerza para expulsar, sino para acoger. No es el poder para destruir, sino para construir. Como la profetisa Débora, que guió a Israel con sabiduría y coraje, o como la reina Esther, que salvó a su pueblo no con la espada, sino con su astucia, humildad y fe. Matilde demuestra que la mayor fortaleza de una mujer reside en su conexión con Dios y en su capacidad de amar sin medida. Ella es la prueba de que no se necesita ser rica para tener un valor incalculable. El viaje de Lorena es, por tanto, un peregrinaje de un falso empoderamiento hacia uno verdadero. Su poder inicial, basado en el dinero y la intimidación, la había hecho espiritualmente estéril y la condujo al acto más bajo, la violencia contra su propia madre.
El milagro del caballo no solo la detuvo físicamente, sino que hizo añicos su ídolo de poder. La transformación que siguió fue un doloroso desaprendizaje. Tuvo que despojarse de la armadura de la arrogancia, pieza por pieza. Tuvo que aprender que la vulnerabilidad no es debilidad, que pedir perdón no es humillarse, sino ennoblecerse. Tuvo que cambiar su definición de éxito. Ya no se trataba de conquistar el mundo, sino de reconquistar su propia alma. Este proceso la despojó de todo lo que creía que la hacía fuerte. Su ropa cara, su tono de voz demandante, su mirada desafiante. Y en ese vacío comenzó a encontrar una fuerza nueva y desconocida, una fuerza que no se basaba en lo que podía tomar del mundo, sino en lo que podía darle. La nueva Lorena encontró su poder en la humildad. ¡Qué paradoja tan hermosa, amigo mío! Descubrió que hay una fuerza inmensa en el acto de servir, cuidar de su madre anciana, preparar sus alimentos, lavar su ropa. Estos actos, que antes habría considerado degradantes, se convirtieron en la fuente de su nueva dignidad. Encontró poder en la ternura que le mostraba al caballo Tizoc, ese ser que le había enseñado sobre la lealtad. Sus manos, que habían aprendido a golpear, ahora aprendían a acariciar, a sanar, a construir. Se empoderó al enfrentar el juicio del pueblo sin defenderse, aceptando las consecuencias de sus actos. Esa aceptación silenciosa era una demostración de un coraje que nunca tuvo cuando era una ejecutiva exitosa, como María, la madre de nuestro Señor, cuya fuerza residía en su «hágase en mí según tu palabra», Lucas 1:38. Lorena estaba aprendiendo a encontrar su poder en la aceptación de la voluntad de Dios para su vida, un destino de servicio y amor en lugar de uno de dominación. Estaba aprendiendo a ser una verdadera hija y en ello a ser una verdadera mujer. Así, la historia de estas dos mujeres, madre e hija, nos revela una profunda verdad sobre el empoderamiento. No se trata de la lucha de sexos, ni de imitar modelos de poder que solo conducen a la soledad y a la crueldad. El verdadero poder femenino, el que Dios bendice, es una sinfonía de resiliencia, sabiduría, compasión y una fe inquebrantable. Es la capacidad de crear vida, de nutrirla, de sanar las heridas del mundo con un amor que refleja el de Cristo. Matilde lo encarnó durante toda su vida y Lorena, a través del fuego de la prueba y la gracia del perdón, finalmente lo descubrió. Ambas, la anciana que se mantuvo firme y la hija que encontró el camino de regreso, son faros de esta verdad. Y esta nueva fuerza interior de Lorena será fundamental para el siguiente paso de su viaje, el momento en que su transformación sea reconocida y la verdad de su cambio ilumine a todo el pueblo. Te dejo con esta reflexión. ¿Buscas el poder que oprime o el que libera? ¿El que construye muros o el que tiende puentes? Porque la elección que hagas definirá no solo tu destino, sino el impacto de tu alma en el mundo. Al principio, mi amigo, el pueblo de San Rocío se convirtió en un tribunal silencioso y unánime. La justicia comunitaria, que a menudo es más severa que la de cualquier corte, había dictado su sentencia. Lorena Cárdenas era una paria. La verdad de su acto, el golpe a su madre, era una mancha imborrable, una ofensa contra el pilar más sagrado de su cultura, la familia. Durante semanas, Lorena vivió envuelta en un manto de silencio acusador. Las vecinas dejaban de conversar cuando ella pasaba, el tendero le entregaba sus compras sin mirarla a los ojos, y en la iglesia el espacio a su alrededor se vaciaba como si su pecado fuera contagioso. Ella era la hija ingrata, la personificación de la crueldad. Y en su nueva humildad aceptó este juicio. No se defendió, no argumentó. Comprendió que para que la verdad de su arrepentimiento fuera reconocida, primero debía aceptar y cargar con el peso de la verdad de su transgresión.
Este fue su tiempo en el purgatorio, una necesaria purificación a través de la vergüenza y el ostracismo, un paso esencial para cambiar su destino. Pero la verdad, como la luz, tiene una cualidad persistente. Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, y la verdad del cambio de Lorena comenzó a manifestarse, no en palabras, sino en obras. El pueblo observaba, al principio con desconfianza, luego con curiosidad, y finalmente con un asombro reticente. Veían a la mujer de la ciudad, la que vestía con arrogancia, ahora con las manos en la tierra, cuidando el jardín de su madre. La veían barriendo la calle más allá de su propia puerta. La escuchaban hablarle con una ternura infinita al caballo Tizoc. Veían cómo acompañaba a su madre anciana del brazo, con una paciencia y un amor que eran inconfundibles. Recordarás, discípulo, las palabras de nuestro Señor en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. El pueblo había juzgado a Lorena por su fruto amargo, el golpe, el odio. Ahora veían los nuevos frutos que brotaban del árbol de su alma: servicio, humildad, constancia, amor. Y una comunidad, por muy herida que esté, no puede negar la evidencia de un buen fruto por mucho tiempo. La verdad de su transformación estaba comenzando a eclipsar la verdad de su pecado. El primer signo tangible de que el corazón del pueblo comenzaba a cambiar vino de la persona menos esperada. Doña Elvira, la vecina que la había enfrentado con más furia el día de la agresión. Una tarde, Elvira se presentó en la puerta de Matilde con la excusa de que le había sobrado pan. No fue una visita amistosa. Su rostro aún era severo, sus palabras escuetas, pero el acto estaba ahí. El pan, símbolo de sustento y comunidad, era una ofrenda de paz, una tregua, y sus palabras, antes de irse, fueron la clave. Cuida bien a tu madre, niña, y al caballo también. Ese animal vale oro. En esa frase, Elvira no estaba perdonando explícitamente, pero estaba reconociendo una verdad fundamental. Lorena ahora era una cuidadora, ya no era la destructora, sino la protectora. Este pequeño gesto, viniendo de quien vino, fue para Lorena más valioso que cualquier fortuna. Fue la primera señal de que su penitencia estaba siendo vista, de que la verdad de su esfuerzo estaba siendo aceptada. Fue el primer ladrillo en la reconstrucción de su lugar en el pueblo. A partir de ese día, otros gestos siguieron, como un goteo lento pero constante que erosiona la roca más dura. Don Filiberto, el tendero que antes la ignoraba, un día dejó una bolsa de naranjas frescas colgada en la reja de la casa sin decir una palabra. Las mujeres en la panadería, que antes callaban a su entrada, ahora le daban una pieza extra de pan dulce para tu mamacita, decían. No eran grandes discursos ni abrazos. Así es como un pueblo como San Rocío muestra su justicia y su misericordia, con pequeños actos, con ofrendas anónimas que hablan más fuerte que cualquier palabra. Estaban actuando como lo hizo la multitud con Zaqueo, el cobrador de impuestos de Jericó. Cuando Zaqueo demostró su arrepentimiento con acciones, devolviendo lo que había robado, Jesús y el pueblo reconocieron la verdad de su conversión. De la misma manera, el pueblo de San Rocío, al ver las obras de Lorena, comenzó a reconocer la verdad de su arrepentimiento. Estaban siendo testigos, no de la inocencia de Lorena, pues ella era culpable del acto, sino de la verdad de su redención. Sin embargo, el reconocimiento más sanador, la verdad final que liberó por completo el alma de Lorena, vino de su propia madre. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el patio, Matilde le tomó la mano a su hija y le dijo con su voz suave: «El pueblo está empezando a ver a la hija que yo nunca dejé de ver, incluso cuando la tenías escondida muy adentro». En ese momento, Lorena comprendió. La opinión del pueblo era importante, pero la fe inquebrantable de su madre en su bondad inherente era el ancla de su salvación.
La verdad no era que ella era una mala persona que se había vuelto buena. La verdad era que ella siempre había sido una hija amada, una creación de Dios, que simplemente se había perdido en el camino. El reconocimiento final de la verdad no fue sobre sus acciones, sino sobre su identidad. Y es hermoso pensar que todo este viaje hacia la luz, hacia la aceptación y el amor, fue iniciado por un ser que nunca dudó de la verdad del corazón de Matilde, el noble caballo Tizoc, cuya importancia trascendental exploraremos a continuación. A menudo, en nuestra arrogancia humana, vemos a los animales como meros objetos en el escenario de nuestras vidas. Son herramientas, alimento, compañía o, como en el caso inicial de Lorena, simples activos en un inventario de propiedades. ¡Qué profundo error! ¡Qué ceguera espiritual! La historia de Tizoc nos enseña que las criaturas de Dios, en su pureza instintiva, pueden ser vasos de su voluntad, mensajeros de su justicia y maestros de las lecciones que más necesitamos aprender. Tizoc no fue simplemente un caballo. Fue un sacramento viviente, un signo externo de una gracia interna. Su intervención para detener el golpe no fue un acto animal, fue un acto teológico. Su lealtad inquebrantable a Matilde no era mero hábito, era un sermón sobre la gratitud. Su papel en la redención de Lorena no fue accidental, fue providencial. En un mundo de corazones humanos complicados por el pecado, el odio y la ambición, el corazón de este caballo era un faro de amor puro e incorruptible. Él fue el eje sobre el que giró el destino de esta familia, demostrando que Dios puede escribir su mensaje más poderoso en el alma del más humilde de sus seres. Para comprender la acción de Tizoc, debemos mirar más allá de la zoología y adentrarnos en el misterio de la fe. ¿Recuerdas la historia de Balaam en el libro de Números, capítulo 22? Cuando el profeta, cegado por la codicia, no pudo ver al ángel de Dios que bloqueaba su camino, Dios le abrió la boca a su asna para que le hablara y le revelara su error. De la misma manera, Dios usó la presencia imponente y el espíritu indomable de Tizoc para hablarle al alma ciega de Lorena. El caballo vio lo que la hija, en su sofisticación mundana, no podía ver: la santidad de una madre, el aura de bondad que rodeaba a la anciana Matilde. Los animales, mi amigo, a menudo poseen una sensibilidad espiritual que nosotros, con nuestras mentes ruidosas, hemos perdido. No están nublados por el orgullo, ni por la preocupación por el estatus o la riqueza. Perciben la verdad del corazón con una claridad asombrosa. Tizoc no actuó por un instinto salvaje de proteger a su manada. Actuó movido por un sentido de justicia infundido por el cielo. Fue el ángel en el camino de Lorena, no con una espada de fuego, sino con una mirada de pura verdad. La importancia de este caballo se arraiga en una ley divina fundamental: la reciprocidad del amor y la memoria de Dios. Tizoc había sido una criatura rechazada, un potrillo cojo y herido, abandonado a su suerte en un barranco para morir. Para el mundo era inútil, pero Matilde, con sus ojos de madre, vio en él a una creación de Dios sufriendo y actuó. Su rescate fue un pacto de compasión sellado sin palabras. Y Dios, que es testigo de cada acto de bondad, especialmente hacia los más vulnerables, no lo olvidó. Años más tarde, cuando la propia Matilde fue la rechazada, la golpeada, la humillada, Dios honró ese pacto. La protección que Tizoc le ofreció fue la cosecha de la semilla de misericordia que ella había plantado. Esta es una lección eterna. Nuestra bondad hacia las criaturas de Dios, por pequeñas que parezcan, son depósitos en el banco del cielo. Cada vez que alimentamos a un perro callejero, cada vez que cuidamos de un pájaro herido, cada vez que mostramos respeto por la vida en todas sus formas, estamos realizando un acto de oración que Dios recuerda y que puede convertirse en el escudo de nuestra propia protección en el futuro.
El milagro no fue que un caballo la defendiera, fue que Dios le devolviera a Matilde el amor que ella misma había entregado. Más allá de ser el protector de Matilde, Tizoc se convirtió en el sanador de Lorena. Después de haber sido su juez implacable, se transformó en su confesor paciente. El caballo no guardaba rencor, no la apartó cuando ella, rota y arrepentida, se acercó a él. Al contrario, le permitió tocarlo, hablarle, llorar junto a él. Esta aceptación incondicional fue un reflejo de la gracia de Dios que la estaba sanando. En la quietud del corral, Lorena encontró una paz que no hallaba entre los hombres. Al cuidar de este noble animal, al cepillar su crin y limpiar sus cascos, estaba realizando un ritual de purificación. Estaba aprendiendo a amar de nuevo, de una forma sencilla y pura. Él fue su puente de regreso a la ternura. La mujer que una vez sintió odio por todo lo que representaba el campo y la vida pobre, ahora encontraba su consuelo en el olor a heno y en la respiración tranquila de un caballo. Se cumplía así la profecía de Isaías, donde el depredador y la presa conviven en paz. La Lorena salvaje y agresiva aprendía a convivir en armonía con la criatura que representaba todo lo que ella había despreciado. La misión de Tizoc en esta tierra culminó con su muerte pacífica bajo el árbol de mezquite que le dio sombra por tantos años. Se fue en silencio, con la dignidad de un soldado que ha cumplido su deber. Había detenido la violencia, protegido a la justa, guiado a la pecadora al arrepentimiento y presenciado la reconciliación. Su ciclo estaba completo. Su vida y su muerte nos enseñan que los animales no son extras en nuestro drama espiritual. Son, a menudo, personajes centrales enviados por Dios. Son ángeles con pelaje, plumas o escamas, cuya lealtad y amor incondicional pueden recordarnos la naturaleza del amor de nuestro Creador. Te insto, pues, querido amigo, a que mires a las criaturas que te rodean con nuevos ojos. No las veas como posesiones, sino como posibles compañeras en tu viaje espiritual, como maestras silenciosas y a veces como portadoras de milagros. Porque en la forma en que tratamos al más pequeño de los seres de Dios, revelamos la verdadera condición de nuestra propia alma. Un alma que puede elegir la crueldad o la compasión, el orgullo o la humildad. Escucha con atención, discípulo, porque vamos a hablar del origen de casi todo el sufrimiento en el mundo. El orgullo es el pecado original, la semilla de la que brotan la envidia, la ira, la codicia y su más terrible fruto, la crueldad. El orgullo es la voz que nos susurra al oído que somos mejores que los demás, que merecemos más, que nuestras necesidades y deseos están por encima de los de cualquiera. Lorena llegó a San Rocío completamente intoxicada por este veneno. Su orgullo de mujer de ciudad, de persona con estudios y dinero, la había convencido de que su pasado pobre era una ofensa, que su madre anciana era un lastre y que la herencia que reclamaba no era un regalo, sino un derecho que le había sido negado. Y cuando su voluntad, inflada por el orgullo, chocó con la serena dignidad de su madre, la reacción fue la violencia. Porque la crueldad, amigo mío, es el arma que utiliza un ego frágil cuando se siente amenazado. No es un signo de fuerza, sino de una profunda debilidad espiritual. El acto de golpear, de humillar, de maltratar a otro ser humano, especialmente a la mujer que te dio la vida, nace de un corazón que se ha puesto a sí mismo en el trono que solo le pertenece a Dios. La retribución por el pecado del orgullo es siempre veloz y certera. Hay un proverbio, el 16:18, que lo resume a la perfección. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La caída de Lorena fue tan inmediata como espectacular.
En el preciso instante en que levantó su mano para golpear a su madre y así afirmar su superioridad, se destruyó a sí misma. Buscaba cimentar su imagen de mujer poderosa y rica, pero en un abrir y cerrar de ojos reveló su verdadera naturaleza ante todo el pueblo, la de un monstruo de ingratitud, un ser dominado por el odio. La justicia poética de la vida es implacable. Ella, que tanto temía ser vista como una pobre campesina, se convirtió en algo mucho peor a los ojos de su comunidad, una hija sin alma. Cosechó exactamente lo que sembró. Sembró humillación pública para su madre y la cosechó multiplicada por 100 para sí misma. Quiso expulsar a su madre de su hogar y terminó siendo ella la expulsada del corazón de su pueblo, convirtiéndose en la misma persona rechazada que tanto despreciaba. Más allá de la condena social, las consecuencias más terribles de la crueldad y el orgullo son las internas. La jaula más segura no está hecha de barrotes de hierro, sino de culpa y vergüenza. El mismo orgullo que la había llevado a cometer el acto atroz se convirtió en su torturador. Se odiaba por su debilidad, se despreciaba por su falta de control. La imagen del rostro de su madre, en el momento del golpe, la mirada de decepción y dolor se convirtió en un fantasma que la perseguía en sus noches de insomnio. La crueldad promete poder y liberación, pero siempre entrega esclavitud. Lorena había intentado enterrar su pasado, pero terminó encadenada a un presente de remordimiento insoportable. Su pecado no la liberó, sino que la encerró en la prisión de su propia conciencia, un infierno personal donde la única compañía era el eco de su propia falta. Este es el destino inevitable de quien elige el camino del orgullo, una soledad poblada únicamente por los demonios de sus propias acciones. La historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel nos sirve como una advertencia eterna sobre el orgullo. El rey, paseando por su palacio, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Su orgullo lo cegó a la verdadera fuente de su poder, que era Dios. Como consecuencia, Dios lo humilló de una forma inimaginable. Perdió la razón y vivió como un animal, comiendo hierba como los bueyes, hasta que su corazón orgulloso reconoció la soberanía del cielo. El viaje de Lorena es un eco de esta historia. Ella también creía ser la arquitecta de su propio éxito, y Dios, en su misericordia, usó a un animal, al humilde caballo Tizoc, para romper su orgullo. Tuvo que descender de su falso trono, arrodillarse en el polvo de un corral y aprender la sabiduría de una criatura que antes consideraba inferior. Tuvo que ser humillada hasta lo más bajo para poder levantarse de nuevo. La consecuencia del orgullo es siempre la humillación, y Dios nos da a elegir. O la aceptamos voluntariamente a través del arrepentimiento, o la vida nos la impondrá de formas mucho más dolorosas. En última instancia, amigo mío, la consecuencia final de la crueldad y el orgullo es la separación. Estos pecados construyen muros alrededor del corazón, un muro que te separa de tu comunidad, como le pasó a Lorena con el pueblo, un muro que te separa de tu familia, como el que ella erigió con su violencia hacia su madre, y el muro más alto y grueso de todos, el que te separa de Dios. El alma orgullosa es incapaz de recibir la gracia, porque para recibirla, primero hay que reconocer que se la necesita. Toda la odisea de Lorena, desde el golpe hasta el perdón, fue el doloroso proceso de derribar esos muros, uno por uno. Su historia es una advertencia solemne para ti y para mí. Te invito a que examines tu propio corazón. ¿Hay en él semillas de orgullo? ¿Te sientes superior a los demás? ¿Miras con desdén al pobre, al granjero, al que consideras menos que tú? Si es así,
Arranca esas malas hierbas ahora, antes de que crezcan y te lleven por el mismo camino de destrucción. Porque un corazón que no se humilla voluntariamente, tarde o temprano, será humillado. Un pueblo pequeño como San Rocío, mi querido amigo, es mucho más que un conjunto de casas y calles. Es un cuerpo vivo, un organismo con un alma colectiva, donde cada miembro está conectado por lazos invisibles de historia, costumbre y afecto. Por eso, el acto de violencia de Lorena contra su madre no fue un asunto privado. Fue una herida infligida en el corazón mismo del pueblo. Sacudió sus cimientos, desafió sus valores más sagrados y sembró una desarmonía que se sentía en el aire. Durante semanas, San Rocío fue un pueblo enfermo, afligido por una mezcla de indignación, tristeza y juicio. La historia se convirtió en la comidilla de todas las conversaciones, un cuento con moraleja susurrado en las tiendas y en los patios, una nube oscura que ensombrecía la paz habitual de la comunidad. El pecado de una hija se había convertido en la carga de todos, porque cuando un miembro del cuerpo sufre o peca de forma tan flagrante, como nos enseña San Pablo en 1 Corintios, todo el cuerpo sufre con él. Pero así como el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar, también lo tiene el cuerpo social, especialmente uno cimentado en la fe. El papel del pueblo comenzó a cambiar lentamente. Al principio actuaron como jueces, aplicando la ley no escrita de la comunidad a través del ostracismo para castigar la falta y reafirmar sus normas. Sin embargo, a medida que presenciaron con sus propios ojos la profundidad del arrepentimiento de Lorena y la gracia infinita de Matilde, su rol se transformó. Pasaron de ser un tribunal a convertirse en una comunidad de sanadores cautelosos. Los pequeños gestos de aceptación, el pan de Doña Elvira, las naranjas de Don Filiberto, no eran solo actos de perdón hacia Lorena. Eran también un bálsamo que el propio pueblo se aplicaba para cerrar la herida que la violencia había abierto. Estaban eligiendo, quizás sin saberlo, una forma de justicia más elevada, la justicia restaurativa, que no busca solo castigar al culpable, sino reintegrarlo y restaurar la armonía perdida. Estaban sanándose a sí mismos al sanar a uno de los suyos. Con el tiempo, la historia del golpe y el milagro dejó de ser un chisme escandaloso para convertirse en una leyenda local, en una parábola moderna que encapsulaba la sabiduría del pueblo. Los abuelos y abuelas comenzaron a contarla a sus nietos y nietas, no para asustarlos, sino para instruirlos. Ya no era solo la historia de la hija mala, sino la historia completa, la de la hija que pecó, sufrió, se arrepintió y fue perdonada. Señalaban a Matilde como el ejemplo supremo de una madre cristiana, cuyo amor es un reflejo del amor de Dios. Hablaban del caballo Tizoc no como un simple animal, sino como un enviado del cielo, una prueba de que Dios se preocupa por los justos. La historia se convirtió en un vehículo para transmitir los valores fundamentales de San Rocío a la siguiente generación. El respeto incondicional a los ancianos, el poder redentor del perdón, la belleza de la humildad y la certeza de que la mano de Dios siempre está presente, incluso en los dramas más oscuros. Este evento extraordinario también produjo un avivamiento en la fe de la comunidad. Una cosa es leer sobre milagros en la Biblia y otra muy distinta es ser testigo de uno en tu propia plaza, con protagonistas que conoces de toda la vida. El milagro del caballo hizo que Dios se sintiera más cercano, más real, más involucrado en sus vidas cotidianas. La fe del pueblo se fortaleció, se hizo más robusta. Las oraciones en la pequeña iglesia probablemente se volvieron más sentidas, la gratitud más profunda. La vida transformada de Lorena se convirtió en el testimonio más poderoso que el cura pudiera desear.
Ella era la prueba andante de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios, de que la transformación es posible y de que el perdón es real. El pueblo de San Rocío aprendió que su pequeña comunidad, que parecía olvidada en el mapa, era en realidad un escenario donde Dios todavía obraba maravillas, transformando la crueldad en compasión y el odio en amor. Y así, la historia llega a su fin, o más bien a un nuevo comienzo. San Rocío ya no es el mismo. La herida se ha convertido en una cicatriz que cuenta una historia de redención. Lorena, la hija pródiga, fue plenamente reintegrada, no con condescendencia, sino con un nuevo respeto por la fuerza que encontró en su humildad. Matilde, la madre perdonadora, se convirtió en un tesoro aún más preciado para el pueblo, un símbolo viviente de la gracia. Y la memoria del noble caballo Tizoc quedó grabada para siempre en el corazón de la comunidad, un recordatorio eterno de la lealtad y de la intervención divina. El cambio social se completó, la armonía fue restaurada y el pueblo emergió de la prueba más fuerte, más sabio y más unido. Porque esta es la promesa final, mi querido discípulo, que en cada drama humano, por más doloroso que sea, Dios ha plantado la semilla de su gracia, y la redención de una sola alma tiene el poder de iluminar y sanar al mundo que la rodea.